¿Será la distancia capaz de desvanecer el amor entre Hwo-ai-ka y Jung, o hará que se acerquen aún más? Cuando el trabajo y la familia se enfrentan a su mayor desafío, ¿puede el amor ser el puente firme entre dos corazones separados? Las emociones se desbordan cuando deben enfrentar la despedida. ¿Serán capaces de superar este temor? Y cuando ambos se sienten inseguros, ¿será el amor lo suficientemente fuerte como para mantenerlos juntos? ¿Será este amor un sueño o una eternidad? Cuando las palabras de despedida no son suficientes para expresar todo lo que sienten, ¿encontrarán Hwo-ai-ka y Jung la manera de seguir unidos o dejarán que el miedo se apodere de sus corazones? Estas grandes preguntas se irán revelando poco a poco mientras enfrentan la prueba más difícil de sus vidas. Jung se sentó en silencio mirando por la ventana mientras las gotas de lluvia caían afuera. Todo el día solo pensó en una cosa: el próximo viaje de negocios. No era la primera vez que tenía que irse, pero esta vez era diferente. Esta vez tendría que estar lejos de Hwo-ai-ka y Tony, las dos personas que más ama en su vida. «No quiero ir», suspiró Jung mirando a Hwo-ai-ka con una mirada llena de preocupación. «El trabajo es muy importante, pero tengo miedo de estar lejos de ti y de Tony por tanto tiempo. ¿Podremos superarlo? Me preocupa que el tiempo separado haga que nuestro amor se desvanezca». Hwo-ai-ka lo miró sin poder esconder la ansiedad en sus ojos. Se acercó a él y tomó suavemente su mano. «Lo entiendo», dijo con una voz triste. «El trabajo de tu vida es una oportunidad que no puedes dejar pasar. No puedo impedirte hacer lo mejor para tu carrera, pero tengo miedo de que la distancia te agote, que te haga olvidar los días que pasamos juntos». Jung apretó la mano de Hwo-ai-ka, como si quisiera transmitirle toda su determinación. Sabía que el trabajo era necesario, pero no le era fácil alejarse de su amada esposa y su pequeño hijo. «Nunca quiero olvidarte a ti ni a Tony. Aunque esté lejos, siempre pensaré en ti, en nuestra pequeña familia. Haré todo lo posible para regresar lo antes posible. Siempre te esperaré», respondió Hwo-ai-ka con una mirada llena de esperanza. «Aunque me preocupe, sé que regresarás porque nuestro amor nos mantendrá cerca sin importar los obstáculos que se presenten». Se quedaron allí en silencio, como si todo lo que necesitaba ser dicho ya se hubiera dicho. Un tiempo de calma, pero en el corazón de ambos, las preocupaciones y los miedos que no podían quitarse permanecían. El trabajo que Jung tenía por delante era un gran desafío. Tendría que dejar atrás todo, incluso a su familia, para cumplir con su misión. Pero también sabía que si no aprovechaba esta oportunidad, no podría ofrecer algo mejor a su familia en el futuro. Hwo-ai-ka, aunque triste, no podía detener la decisión de su esposo. Tenían un hijo y la vida familiar necesitaba una base sólida. «No sé cómo hacer para que te sientas tranquila». Jung miró a Hwo-ai-ka con una mirada sincera. «Me preocupo por ti, por Tony. Sabes que este trabajo no será fácil». Hwo-ai-ka suspiró pero sonrió. «Lo sé, siempre piensas en la familia. Pero también tengo que aprender a confiar en ti, en tu capacidad. Donde sea que vayas, yo siempre estaré aquí esperando que regreses. ¿Realmente confías en mí?», preguntó Jung, su voz más baja, como si quisiera encontrar la certeza que necesitaba. «Confío», respondió Hwo-ai-ka. «Confío en que nuestro amor nos mantendrá juntos, aunque estemos lejos físicamente». Se quedaron allí en silencio, compartiendo sus sentimientos sin necesidad de palabras. Jung sabía que este viaje no sería fácil, pero también entendía que Hwo-ai-ka sería su mayor fuente de apoyo en los días venideros. Cuando el amanecer apenas comenzaba a iluminar la habitación, Hwo-ai-ka seguía sentada en silencio junto a Jung. Lo miraba con una expresión llena de preocupación y cansancio, aunque intentaba sonreír para que él no se preocupase por ella. Jung ya tenía todo listo para su viaje, pero no podía evitar mirar a Hwo-ai-ka.
como si buscara una confirmación de ella, una palabra de consuelo, para sentirse más tranquilo antes de partir. «Entiendo que tu trabajo es importante», dijo Hua-I-Ka, su voz suave pero decidida. «Pero no puedo evitar preocuparme por ti. Estarás lejos de mí y de Tony, no sé qué pasará. ¿Podrás estar bien? ¿O te sentirás demasiado agotado con todo lo que te espera allá afuera?» Jung se giró hacia su esposa, sus ojos llenos de cariño y tristeza. Sabía que Hua-I-Ka no solo se preocupaba por él, sino también por sí misma y por Tony. Vivir separados por un tiempo largo no era algo fácil de aceptar, sobre todo cuando su familia en sus primeros años necesitaba cuidados y atención. «Yo sé que te preocupa», dijo Jung, tomando suavemente su mano. «Pero tú también sabes que esta es una oportunidad que no puedo dejar pasar. No quiero que dejes que tu miedo a la distancia nos haga dudar. ¿Verdad?». Su voz era tranquila pero llena de determinación. «He trabajado duro durante años para llegar hasta aquí. No puedo quedarme quieto. Necesitamos una base sólida para el futuro de Tony. Quiero volver con ustedes, quiero construir un hogar fuerte para todos nosotros». Hua-I-Ka escuchó cada palabra de Jung, sintiendo que su corazón se partía. Lo entendía, este trabajo era lo que Jung había soñado durante tanto tiempo, una oportunidad única para avanzar en su carrera. Pero eso significaba que ella y Tony tendrían que enfrentar mucho tiempo sin él. Al principio pensó que podría soportarlo, pero ahora, enfrentada a la realidad, sentía que no podía aceptar la separación. «No quiero que sientas que es tu culpa», dijo Hua-I-Ka, su voz temblando. «Pero tengo miedo de que esta distancia cambie todo, que nos haga perder la cercanía que teníamos». Jung la abrazó suavemente acariciándola. «No dejaré que eso pase. Aunque estemos lejos, siempre buscaré la manera de estar más cerca de ti. Nunca te dejaré a ti ni a Tony. Prometo que volveré pronto, cada vez que pueda regresaré. Tienes que confiar en mí». Hua-I-Ka apretó la mano de Jung, aunque su corazón seguía lleno de dudas. Intentó sonreír, pero sus ojos reflejaban una ansiedad imparable. «Confío en ti, pero solo espero que no te canses y que regreses con toda tu energía». «No te voy a defraudar», dijo Jung, sus ojos llenos de firmeza. «El trabajo puede agotarme, pero tú y Tony siempre serán mi mayor fuente de fuerza. Siempre pensaré en ustedes, no importa dónde esté, y no dejaré que la distancia apague nuestro amor». Se quedaron en silencio con solo el sonido de su respiración compartida, llenando el espacio tranquilo. Hua-I-Ka sabía que la decisión de Jung no era fácil, y también comprendía que lo estaba haciendo todo por su futuro. Sin embargo, en su corazón seguía esa sensación de miedo ante lo desconocido, ante los días largos sin él a su lado. «Ya tengo que irme», dijo Jung suavemente, soltando la mano de Hua-I-Ka. «Siempre estaré contigo en mi mente y en mi corazón». Hua-I-Ka lo miró, la despedida le rompía el corazón. Quería decir algo, pero solo pudo suspirar, el nudo en su garganta la impedía hablar. «¿Nos esperaremos siempre hasta que regreses?», preguntó Hua-I-Ka, buscando asegurarse de que su amor y su paciencia no serían puestos a prueba. «Sí», respondió Jung con los ojos brillando de confianza. «Volveré y cuando regrese todo estará bien. Juntos superaremos todo». El momento de la despedida había llegado. Hua-I-Ka estaba junto a la puerta, su mirada reflejaba una profunda melancolía. Su corazón parecía pesado, incapaz de despegarse de la imagen de Jung, su esposo querido que se preparaba para irse. Tony estaba a su lado mirando a su padre, luego a su madre, con una expresión inocente como una parte de su vida que no quería dejar atrás. Todo esto era tan repentino, tan real y tan difícil de aceptar. «¿De verdad te vas?», preguntó Hua-I-Ka. Su voz se quebró, sus ojos llenos de lágrimas, aunque trataba de no dejar que sus lágrimas cayeran. «No quiero que te vayas, pero ya lo has decidido, ¿verdad?». Jung miró a su esposa, su corazón se rompía.
Quería quedarse, quería estar con ella y con Tony, pero sabía que esta era la única oportunidad para trabajar y construir un futuro para su familia. «No me voy porque quiera alejarme de ti», respondió suavemente. «Me voy porque necesitamos ser fuertes. No quiero que te preocupes demasiado. Tú y Tony siempre seréis lo más importante para mí». Cada palabra de Jung caló hondo en el corazón de Hoai-ka. Cada frase era una promesa, un compromiso de amor eterno hacia ella. Pero nadie puede controlar la despedida, especialmente cuando no se sabe cuántos desafíos se presentarán en el futuro. Hoai-ka intentó sonreír, pero las comisuras de sus labios temblaban. «Recuerda cuidar de ti mismo», le dijo su voz suave pero llena de preocupación. «No dejes que el cansancio afecte tu salud». «Lo haré». Jung asintió su mirada cálida. «Pero tú también debes cuidar de ti y de Tony. Sé que puedes hacerlo. Eres fuerte, eres la mujer más increíble que he conocido». Ambos permanecieron en silencio, solo el sonido de su respiración compartida llenaba el pequeño espacio de la casa. Su amor no necesitaba muchas palabras, solo una mirada, un apretón de manos era suficiente para entender lo que querían darse el uno al otro. Hoai-ka miró a Jung por última vez, sus ojos llenos de preocupación y amor. Se acercó a él y lo abrazó suavemente dejando que sus emociones salieran sin guardar nada. «Te esperaré siempre, Jung», susurró. Jung abrazó a Hoai-ka con fuerza, su corazón también estaba apretado, incapaz de expresar todo con palabras. Quería decirle que todo estaría bien, que el amor siempre los mantendría cerca sin importar la distancia. Pero en ese momento el silencio fue el único lenguaje que ambos podían compartir. Tony estaba de pie observando a sus padres, sintiendo el cambio en el ambiente, aunque no sabía qué hacer. Hoai-ka se agachó, abrazó a su hijo y luego miró a Jung, su mirada llena de determinación. «Vamos a esperar a papá, ¿verdad, Tony?» Tony asintió, aunque aún no comprendía completamente la separación en su corazón, su papá siempre volvería. «Voy a esperar a papá», dijo Tony con una voz clara y segura. Jung sonrió, su mirada cálida hacia su hijo. Luego miró a Hoai-ka. «Volveré pronto. Espera por mí», dijo. Soltó su mano preparándose para subirse al coche y marcharse, pero antes de irse se dio vuelta y abrazó a Hoai-ka una vez más. «Sé fuerte. Siempre te amaré. Yo también te amo», respondió Hoai-ka, su voz entrecortada. Intentaba retener las lágrimas, pero no podía evitar sentir el dolor de alejarse de la persona que amaba. Finalmente Jung subió al coche y comenzó su viaje. Hoai-ka se quedó allí sosteniendo a Tony con la mirada fija en el coche que se desvanecía bajo la lluvia. Aunque sabía que la vida no siempre sería fácil, entendía que el amor y la perseverancia les ayudarían a superar cualquier desafío. Ella lo esperaría, nunca lo abandonaría. Este momento de despedida sería un punto de inflexión en sus vidas, pero Hoai-ka creía que aunque la distancia los separara, el amor entre ellos nunca se desvanecería.